de Dios. No sé si aún algunos están cómodos con esto, sabiendo que hay un llamado, hermanos, y que hay un propósito en todo esto, y es extender el reino, porque no hay otra cosa más importante, no hay otra cosa, hermanos, para el cristiano que extender el reino. No hay otra cosa. No se trata de estar aquí y pasarla bien y estar programando nuestra agenda para hacer esto o aquello, lejos de la extensión del reino. A cualquier lugar que vayas, debes de tener en tu mente que si en la misericordia de Dios te está enviando a tal lugar, es porque allá tienes que extender el reino. Se vale gozarse también de la misericordia y de la providencia de Dios y hacer esto o aquello, reír, pasear, bañarte, pero siempre con la mente puesta en Cristo y en la extensión del reino, hermanos. Es necesario que no lo olvides. Y vamos a leer 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Y dice así la Escritura: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Así pues, nosotros como colaboradores suyos. Amén. Hermanos, si la palabra es verdad, y si en verdad nosotros creemos a la palabra, y si vemos este llamado que hay aquí para ti, para mí, tiene que haber una consecuencia. Tiene que haber una consecuencia. Y espero que esto sea a lo largo del estudio provocado por el Espíritu Santo en nosotros y trayendo una convicción verdadera de esto, hermanos. Que haya un deseo ferviente de extender el reino. Cada uno en el lugar en donde está. Cada persona en donde se encuentre haciendo lo que esté haciendo. Pensando siempre en esto, hermanos. En la extensión del reino. Gloria a Dios. Estamos llegando, hermanos, a un nuevo capítulo del estudio. Estudiamos el miércoles pasado y el antepasado acerca de Cristo, el Cordero. Y hasta ahí suena bien. Porque nos imaginamos a un animal como un cordero, puro, cachorrito, hermanos. ¿Se le puede llamar cachorrito también o no? ¿A un corderito o no? Un corderito, pequeñito, bonito, tierno, lo abrazaríamos. Pero ahora, hermanos, es terrible, pero ahora el nombre que podríamos poner, que figura a Cristo, hermanos, es el macho cabrío. Y tú sabes lo que el macho cabrío simboliza también en la Escritura, o lo que aún muchas personas dentro del cristianismo se refieren a este nombre, al mismo Satanás, ¿no? Pero bueno, hay un porqué, hermanos, el mencionar a Cristo como el macho cabrío, hermanos. Y esto tiene que ver con el día de la expiación. El día de la expiación, hermanos, era el día más santo del calendario hebreo. Era el día más santo del calendario hebreo, ya que en ese día se hacía el sacrificio expiatorio anual por los pecados del pueblo. Anual, ¿ok? Recuerda que platicamos que ninguno de los sacrificios del Antiguo Testamento limpiaban por completo los pecados del pueblo. Apaciguaban por un año la ira de Dios. Era el único día del año en que el sumo sacerdote entraba al templo y pasaba a través del velo del templo y entraba al lugar santísimo, donde moraba, hermanos, escuchen bien, la mismísima presencia de Dios.
Y en ese día, una vez al año, donde el único hombre era el sumo sacerdote, entraba detrás del velo a la presencia de Dios, hermanos. Se ofrecían varios sacrificios. Pero un acto en particular que sobresale en esto, hermanos, y como una poderosa ilustración de la obra expiatoria de Cristo, la selección de 2 machos cabríos estaba presente. Un macho cabrío, hermanos, iba a ser sacrificado para rociar la sangre, como veremos en el altar, o el pago por el pecado, por 1 año, como enseña la Escritura, y otro era para ser enviado en el desierto. Y obviamente sabes lo que le pasaba a este animal. Este animal que era echado en el desierto era aquel que lleva los pecados del pueblo de Dios. Lejos, lejos. Y tú dirás, ¿qué tiene que ver esto con Cristo? No es difícil, hermanos, ver cómo estos 2 machos cabríos, tanto el que era sacrificado como el que era enviado afuera, son sombras o tipos de Cristo. Uno no era suficiente. Los 2, una ofrenda no podía ilustrar por completo el sacrificio del Señor Jesucristo, porque uno derramaba la sangre en el lugar santísimo y el otro era echado fuera llevando los pecados lejos del pueblo de Dios, hermanos. Entonces podemos ver claramente lo que la Escritura está enseñando. En su momento se hacía de esa manera, pero estaba señalando a Cristo. Recuerda que la mejor manera para leer el Antiguo Testamento es buscando a Cristo en todos los lugares. De esa manera la vas a entender y no vas a salir del contexto que el Señor quiere que entendamos, hermanos. Entonces, el primer macho cabrío era sacrificado en el altar y este moldeaba a Cristo como el sacrificio. Este podría tipificar, hermanos, el propósito que Cristo tenía al derramar su sangre. Él murió para pagar la deuda del pecado de su pueblo. Este animal moría para eso. Y Cristo también, hermanos. Y el segundo macho cabrío, hermanos, era enviado al desierto para llevar los pecados del pueblo. Y también está modelando a Cristo como el que cargó y llevó las iniquidades de nosotros. Ahora, a mí en realidad, hermanos, el tipificar a este macho cabrío se me hace algo horrible. O sea, el mencionar, ¿no?, el macho cabrío como el mismo Señor Jesús. Pero así es. Estos 2 animales son una sombra del Señor. Y puedes pensar, ¿cuál de los 2 es peor? ¿Cuál de los 2 sufrió más? Hermanos, uno era cortado su cuello y la sangre era derramada y es horrible. Pero el otro también era echado al desierto. ¿Y tú sabes qué pasaba con ese animal? Mira Levítico, capítulo 16, versículo 8, por favor. Aquí dice que se requería que Aarón echara suertes sobre los 2 machos cabríos. Y mira que dice el capítulo 16, versículo 8, y me gustaría que lo leyeras pidiendo a Dios que puedas familiarizarte rápido con su contenido. Dice el versículo 8. Y echarás suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y la otra suerte por Azazel. Una suerte por Jehová y la otra suerte por Azazel. Aquí hay una pregunta: ¿cuál es la importancia de que Aarón echara suertes? ¿Cuál crees que sea la importancia en que Aarón echara suertes? Para contestar, hermanos, esta pregunta necesitamos la Biblia otra vez. Y miren Proverbios capítulo 16, versículo 33. Proverbios 16, 33. Y dice en el nombre del Señor: la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Y puedes pensar que vamos a tirar suertes de aquí en adelante a ver quién va a predicar y a ver quién va a hacer esto, pero no. Recuerda que la última vez que el Nuevo Testamento habla de que se echó suertes, ¿cuál fue? Cuando se eligen al apóstol, al sucesor de Judas, y de ahí en más nunca jamás se vuelve a mencionar echar suertes. ¿Por qué crees? Todavía no. En el día del Pentecostés llega el Espíritu Santo y obviamente Él es el que nos ayuda a discernir ese tipo de situaciones. Antes de que el Espíritu Santo llegara a la iglesia, pues ellos obviamente
echaban suertes, me imagino que era como lo que nosotros hacemos el volado, o no sé si hacían, ¿cómo se llama el que jugamos? Ajá, piedra, papel o tijera, pero ellos se lo dejaban al Señor, porque el proverbio está diciendo que la suerte se echa, pero la decisión es de Dios. Charles Spurgeon decía, si la suerte existe, Dios es quien decide por ella. Entonces, no es para que nosotros echemos suerte en todos, ahora confiamos que el Espíritu Santo nos dice qué debemos de hacer. ¿A través de qué? De la palabra, de la oración, hermanos, para no tener que imaginar o que equivocarnos. Pero Proverbios está declarando el por qué Aarón echaba suertes, porque Aarón no quería cometer errores. Echar suertes, hermanos, denotaba la elección o soberanía de Dios cuando debía tomarse una decisión, de manera, hermanos, que Aarón no tuviera riesgo de equivocarse. Y es una manera muy profunda. El Señor Jesucristo fue la elección de Dios desde antes de la fundación del mundo. Fue la elección de Dios desde antes de la fundación del mundo. Y ¿quieres corroborar esto? Porque sé que vas a enfrentarte, como nosotros nos enfrentamos a gente que no cree en la predestinación, dentro del mismo cristianismo. ¿Cómo que desde antes? ¿Cómo que predestinación? La pregunta más espantosa para ellos es, ¿cómo que unos van al infierno y otros van al cielo? Y dicen, qué injusto es Dios. ¿Por qué unos sí y por qué otros no? No, hermanos, ¿por qué unos sí? Ese es el asunto, no por qué otros no. ¿Por qué unos sí? ¿Por qué yo sí? ¿Por qué tú sí? Pero primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20, mira lo que dice. Bueno, desde el 19 digo, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Ya destinado desde antes de que tú y yo naciéramos, desde antes de que Adán y Eva fueran hermanos, desde antes de la fundación del mundo, en la mente de Dios, ya estaba Cristo en la cruz. Es posturas que ni las voy a mencionar porque te van a causar pesadillas, pero que debaten entre sí, porque una dice que Dios preparó en su decreto la caída antes de la redención, y la otra dice que primero la redención y después la caída. Estas mismas posturas abrazan una de ellas, el decir que el pecado ya existía antes de que Adán y Eva cayeran. Y la otra dice que no, que el pecado existe desde que Adán y Eva caen. Y son cosas que no nos van a hacer más o menos salvos, pero quiero decirte que en lo oscuro del cristianismo son doctrinas que debaten entre sí muchísimo. ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Es algo parecido. ¿Qué fue primero? ¿El pecado o el hombre? ¿Qué planeó primero Dios? ¿La caída o la redención? Podríamos decir, ¿y a ti qué? ¿Qué haya hecho el Señor? ¿A ti qué? Si lo que Él quería era mostrarse a través de Jesucristo. Y quería mostrar su misericordia, su amor, su justicia, su ira, su santidad, su perdón. ¿A nosotros qué? Mas sin embargo es bueno, porque el encontrar este tipo de doctrinas en la Biblia te hacen tener una fe más sólida, una devoción más concreta, creo, a Dios, y das más gloria a Él. Es bueno escudriñar un poco, pero corres el riesgo de perderte un poco, como los que están indagando en doctrinas no cristianas, antiguo testamentarias, judaísmo, y esas cosas terminan trastornados. Extraterrestres, que si los ángeles y que si esto, y terminan perdidos. Y el asunto de nosotros, hermanos, es siempre buscar a Cristo. No porque lo otro no sea importante, pero no hay nada más importante que Jesús. Sencillo. Entonces, si lo que tú vas a buscar en las Escrituras o lo alterno es para encontrar a Jesús, gloria a Dios. Si es para buscar cualquier otra cosa, ten mucho cuidado, que te puedes desatinar, como dice el hermano Alberto de Capilla de Milpías. Puedes perder el rumbo, hermanos. Entonces, el Señor Jesucristo es el instrumento de redención elegido por Dios desde antes de la fundación del mundo. Todo respecto a la muerte de Cristo en el Calvario fue de acuerdo al decreto de Dios. Y esta doctrina, como la del Cordero Pascual que estamos estudiando, hermanos, está señalando a Jesús. Y particularmente en esta, a mí la piel se me eriza
viendo a Cristo como un macho cabrío. El apóstol Pedro, hermanos, declara a los judíos de Jerusalén, a este, Hechos 2:23, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Hechos 2:23. Predestinado el Señor Jesús para morir. Entonces, ¿qué nos enseña Levítico, hermanos? ¿Cómo se describen los dos machos cabríos? Si estás ahí, dice el versículo 8, y echarán suertes a Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. ¿Una suerte por quién? Por Jehová, y una suerte por Azazel. Entonces, nos dice la Escritura, hermanos, que una sola ofrenda no podía ilustrar completamente los dos aspectos de la obra expiatoria de Cristo. Una sola criatura, un solo animal no podía completar los dos aspectos que la obra expiatoria de Jesús sí completa, hermanos. El macho cabrío, que era por Jehová, era sacrificado para tipificar a Cristo en su muerte, para pagar la deuda del pecado por su pueblo. Uno. El otro macho cabrío, cuya suerte es llamada por Azazel, era enviado al desierto. ¿Para qué? Para tipificar a Cristo como el que cargó el pecado de su pueblo y lo llevó lejos. ¿Estás de acuerdo que si mataban a un macho cabrío y lo derramaban su sangre en el altar, él ya no podía caminar y llevar los pecados lejos? Eran necesarios estos dos, hermanos. Eran necesarios estos dos. La palabra Azazel, que supongo que ya estás preguntándote qué es o quién es, y cuidado porque el querer investigar quién es o qué es ha llevado a muchos a perderse y ha sido interpretada de varias maneras, hermanos. Si tú buscas en el internet tratando de descifrar qué es, vas a encontrar algunas de estas posturas que yo te voy a enseñar. A través de la historia, algunos eruditos muy estudiosos que recibieron el don para enseñar creen que se deriva de la palabra hebrea, dos palabras hebreas, que es con Z, es, que quiere decir macho cabrío, más Azal, que Azazal es apagar. Entonces estos han llegado a la conclusión que esto quiere decir el macho cabrío que sale a apagar. Otros eruditos creen que se deriva de la palabra árabe azala, que significa desterrar o quitar. Otros creen que es un nombre personal que se refiere a Satanás. En esta última postura, que es la que más se ve en las doctrinas dispensacionalistas y como judaicas y eso, hermanos, creo que está completamente en contra de lo que la Escritura enseña. Es una interpretación, creo que es incorrecta, porque un macho cabrío supuestamente se ofrece a Dios y el otro al diablo. ¿Y por qué no puedo yo creer en esto, hermanos? Porque esto es una grave contradicción a la Escritura, porque jamás podemos ver que el diablo sea un problema para el perdón, o que el diablo necesite ser apaciguado. No es el diablo el que necesita ser apaciguado como muchos creen en la religión. El diablo te va a devorar. No, hermanos, aquí el asunto no es el diablo, aquí el asunto es Dios. El que tiene que ser apaciguado es Dios. Cuando entregaban a estos dos machos cabríos, el sacerdote no se preocupaba. Para Satanás, para que se calme. Y al contrario, hermanos, Satanás estaba pero feliz de la vida, teniendo el control sobre todas las almas antes de que Cristo viniera a hacer su obra expiatoria. Satanás sabía que cada año tenían que hacer ese sacrificio, porque no llegaba el gran sacrificio. Es impresionante. Entonces podemos abrazar más la postura, hermanos, de cualquiera de las dos interpretaciones. Ya sea que quiere decir Azazel, que es macho cabrío, Azal, apagar, o que sea Azala, que significa desterrar o quitar. Y yo te ruego que no trates de encontrar algo, porque todo lo que tú busques acerca de este nombre va a derivarse de alguna interpretación de algún hombre, no del Señor. ¿Me explico? Entonces, si el Señor no lo quiso revelar, hermanos, ¿a quién le pertenece? Al Señor. Deuteronomio 29:29.
Entonces, no es el diablo el problema, hermanos, no es el diablo. Recuerda eso, la gente tiene miedo al diablo, pero la Biblia dice que no temas a aquel que te mata y después de muerto ya no puede hacerle nada a tu carne, sino temas a aquel que después de muerto tiene el poder, la autoridad, la soberanía de echarte al infierno. Y ese no es Satanás, ese es Dios, hermanos. Ese es Dios mismo. Satanás no es el problema como tal. No es el problema como tal. Entonces, creo que la interpretación más probable se refiere a esa, la que es el macho cabrío expiatorio, el macho cabrío que es destinado para ser desterrado. El campamento estaba lejos de él cuando llevaba los pecados. Puede ser eso. Simbólicamente de referirse a eso, hermanos, que llevaba los pecados del pueblo. Entonces el macho cabrío por Jehová es la primera suerte que Aarón echaba por Jehová. Entonces el asunto aquí, hermanos, es que nos recuerda que Dios es justo y por lo tanto, como es justo, no puede simplemente ignorar o quitar nuestro pecado sin satisfacer primero las demandas de su justicia. Esto lo hemos estudiado desde el principio, hermanos, y aquí lo mencionamos mucho. Algunos dicen, bueno, ¿y por qué simplemente Dios no dijo, se acabó ya el castigo? Se acabó el pecado, ya derrumbado, ya todo como si nada, borrón y cuenta nueva. Porque si Dios hacía eso, Dios se convierte en injusto al no castigar al pecador por su pecado. Y sabemos que Dios es inmutable. ¿Y qué quiere decir inmutable? No cambia. Entonces Él no podría quitarse su traje de juez para perdonar por la misericordia y volvérselo a poner, porque podríamos decir que Dios es injusto y Dios no es injusto. Dios no es injusto, hermanos. Entonces, como Dios justo, por lo tanto, no puede simplemente perdonar o quitar nuestro pecado sin satisfacer primero las demandas de Dios. ¿Por qué digo esto otra vez? Porque tú y yo siempre estamos tentados a que, viendo la necesidad de un hombre o una mujer, su dolor, su enfermedad, su abandono, su pobreza, somos tentados a presentar un evangelio diluido. No te preocupes, Dios va a hacer algo bueno para tu vida. Dios va a sanarte tu enfermedad. Dios te va a sacar de la pobreza. Dios es bueno. No importa que tengas altares a la idolatría y que hagas esto. No, Dios vino a salvarte en Cristo. Sí, hermanos. Pero primeramente tienes que decirle que Él está a punto de ir al infierno. Has fallado a la ley de Dios y por lo tanto, el día que mueras vas a enfrentarte al juez justo. Y el juez justo sí es lleno de amor y te va a ver con ternura, pero a la vez va a aborrecerte por tu pecado. Va a aborrecerte. Y tiene mucho sentido, hermanos, mencionar esto porque estamos hablando del cordero y del macho cabrío. Y el macho cabrío era sacrificado año con año en el altar. ¿Para qué? Para perdón de pecados. Y el otro macho cabrío que se aventaba el desierto, ¿para qué era? Para que se llevara los pecados. Entonces, sin sacrificio no hay perdón. Entonces, cuando nosotros manifestamos a un Dios lleno de misericordia, que muchos cristianos hoy en día creen tener, muchos hermanos, quiero decirte que es probable que el 80% de lo que hoy se llama cristianismo no es cristianismo, es solo imaginación. Ellos piensan que por haber hecho una oración de pecador o la oración de fe le llaman, que malamente le llaman confesión de fe, porque nosotros sí tenemos una confesión de fe. Pero ellos le llaman confesión de fe, diluyendo lo que el apóstol Pablo dice a los romanos, todo aquel que confiese con su boca. Entonces ellos dicen, ya ves, tienes que confesar. Hermanos, esto se le dijo a los romanos eran perseguidos, eran parte del imperio que asesinaba cristianos. Y si algún romano confesaba que Jesús era su Señor, ¿qué le iba a pasar? Iba a morir. Es una confesión distinta, es una confesión familiar o aún matrimonial. O aún laboral. ¿Eres cristiano? Sí. Vete de aquí. Gloria a Dios. Es una confesión verdadera que divide. Hermanos, la Escritura dice que el Señor Jesucristo no únicamente vino a traer amor y paz. Vino a traer espada, a dividir familias. Es una confesión que en realidad se ve manifiesta en mi estilo de vida, en que yo soy capaz de morir por Cristo. Y muchas iglesias hoy en día han olvidado que esta confesión incluye sacrificio. Muchos cristianos hoy en día han olvidado que la vida cristiana necesita hacer sacrificio. No sacrificarme y golpearme, sino sacrificar mi carne, mortificar mi pecado día con día, esforzarme por hacer lo que aquel Señor que me cobró quiere que haga.
Y han diluido el cristianismo a una salvación por gracia, creyendo que esa salvación y esa muerte del Señor Jesucristo también lava la impureza y el pecado, la negligencia y la rebeldía de las personas que continúan siendo igual aún conociendo ya eso. Hermanos, pensemos en esto. Salvación por gracia no quiere decir que el pecador puede seguir siendo pecador porque es por gracia la salvación. Salvación por gracia quiere decir que nadie merecía la salvación y el Señor la ofreció. ¿Puedes ver la diferencia? Salvación por gracia es que todos estábamos destinados a la muerte, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Él dio vida. Pero no dio vida para que siguiéramos viviendo como muertos, sino que dio vida para que siguiéramos viviendo como vivos. Y ese es el detalle o el error, la doctrina perdida de la regeneración. El nuevo nacimiento, una vida nueva. Es lo que tanto se predica en la iglesia reformada. ¿Por qué si es por gracia? ¿Por qué este hombre predica tanto acerca de la obediencia? Porque no porque sea por gracia, quiere decir que yo no obedezco. Y el no obedecer manifiesta que yo no he sido salvado por gracia. Entonces toda la multitud de cristianos que nos rodean, que nosotros por la misericordia de Dios creemos que son cristianos, muchos de ellos van a despertarse en el infierno también preguntándose, ¿por qué estoy aquí? Si confesé a Cristo como mi Señor y Salvador. Ayer me encontraba a alguien que le pregunté, ayer o antier, ya ni sé en qué día vivo. Antier. Ayer, martes. Y me encontré a alguien que le pregunté, ¿y cómo estás con Cristo? Bien, yo bien. Tu respuesta no creo que sea la correcta. Le dije, no estás bien. ¿Por qué no? Le digo, ¿te congregas? No, pero tengo yo mi relación con Cristo directa. Oh, ok. Y oras, lees la Escritura, tratas de buscar el arrepentimiento, andar en las cosas de Dios. No, es por la gracia de Dios. Yo no necesito hacer nada. Todos los esfuerzos y todos los sacrificios y todas las cosas y obras las hizo el Señor para que yo pueda vivir ahora cómodamente en este mundo. Le dije, estás muy equivocado, tú vas al infierno corriendo. Y se lo dije, hermanos, y yo pensé que a lo mejor me iban a correr de ahí, pero no me corrieron, escuchó. Gloria a Dios. Lo más probable que sea una oveja perdida, atondrada, con huevecillos de mosca comiéndose su cerebro, pero el Señor lo puede sanar. El Señor puede sanar. Entonces, este sacrificio, hermanos, es manifestado en el Antiguo Testamento. Y este sacrificio no me dice que ellos mataban a los dos machos cabríos al enviar al desierto y al sacrificarlo, y los hombres ya podían seguir pecando deliberadamente porque ya había habido un sacrificio, sino no. Era una manifestación de arrepentimiento y había perdón parcial, y el próximo año tenían que seguir haciéndolo. ¿Y esto qué nos dice? Una, que el sacrificio era parcial, que el perdón era parcial, pero también, hermanos, nos dice que ellos continuaban buscando ser agradables a Dios año con año, es decir, procuraban el arrepentimiento. Y esto sigue siendo un tipo, una sombra de lo que yo debo de hacer. Yo sé que el sacrificio del Señor es una vez y para siempre, pero también yo sé que tengo que esforzarme y arrepentirme continuamente para la gloria de Dios, porque todos los días pecamos. Entonces, entendamos esto: Dios es justo y por lo tanto no puede simplemente ignorar o quitar el pecado nuestro en automático. Alguien tiene que pagar. Primero, Él tiene que satisfacer sus demandas por su justicia divina, santa, pura. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué sucedería entonces, antes de irme, si tú y yo somos ya salvos y continuamos pecando? ¿Crees que eso genere muerte? ¿Crees que yo pueda morir a causa del pecado aún siendo salvado? Claro, hermanos. Ahora, hay muchos que dicen, no, si tú consideras que tu vida en Cristo puede ser igual a como eras antes, lo que podemos saber es que no eras salvado. Porque definitivamente tiene que haber un cambio, pero hay una línea muy delgada, porque aún los salvos continúan pecando. Sí, pero la Escritura dice que no continúan pecando deliberadamente. No es posible, porque la misma salvación que otorga al hombre vida es la misma salvación por gracia que otorga al hombre santificación. Aborrecimiento. O sea, tú y yo pecamos hoy, pero una característica de quienes sí han recibido la gracia para salvación son aquellos que no se quedan cómodos. Supongamos, hay un ejemplo. Había un hombre que peleaba con su esposa todas las mañanas antes de ir al trabajo.
porque por X o Y, como tú y como yo. Pero de pronto este hombre salía y se iba. Llegaba en la noche, el coraje seguía, dormían, el coraje seguía, en la mañana, hola, adiós, bye, se iba igual. Después a este hombre se le predicó a Cristo y el hombre creyó. ¿Y cómo nos dimos cuenta que el hombre creyó? Porque el hombre discutía con su mujer, se iba de noche, es una pequeña característica, no es lo importante, solo para dar luz. Se iba manejando y en la noche llegaba y le decía, amor, ¿me puedes perdonar? Ese mismo hombre días después se enojaba con su esposa y se iba, y justo en el camino agarraba el teléfono y le marcaba, gordita, ¿me puedes perdonar? Ese mismo hombre se enojaba con su esposa en la mañana y antes de salir de su casa le decía, mi amor, ¿podrías disculparme para irnos en paz? Es un vago ejemplo para darnos cuenta de lo que el Evangelio hace en el hombre. Ocasiona un cambio. Esto es nada, hermanos. Me refiero a cambios grandes, sobre todo el deseo de adorar a Dios con todo lo que hacemos. Entonces, este sacrificio, hermanos, incluía pagar por el pecado del pueblo un año, y la otra era llevar los pecados. ¿Y qué quiere decir llevar los pecados? Que también llevaba el deseo insaciable del pecado de los hombres. Es lo que hace el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no solo nos salva del infierno, sino nos salva de nosotros mismos, hermanos. Yo escuchaba una predicación de un pastor que es como que tiene mucha publicidad en el Facebook, y él decía que el problema no era Satanás. Está en un error, hermanos. Claro que el problema está en nosotros, pero también Satanás es un problema. Porque ignorar a Satanás, ignorar a su ejército, es ignorar Efesios 6, 10. Y puede ser una muy buena estrategia de Satanás decirles, de Satanás no te preocupes. Hay preocupación. Quien devoraba a este macho cabrío en el desierto era el mismo Satanás, molesto porque se llevaba los pecados del hombre. Entonces la paga del pecado es muerte, hermanos. Por eso Dios demandaba muerte, sangre. El primer macho cabrío era el macho por Jehová y era sacrificado en el altar, y modelaba a Cristo como el sacrificio que murió para pagar la deuda del pecado de su pueblo. Bendito Dios, bendito Dios. Y mira Levítico, ahí estás en Levítico, ¿verdad? El versículo 9, después del que leímos es el 8 y el 9. Fíjate cuál era el propósito del macho cabrío por Jehová. Versículo 9 dice, y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual, ¿qué dice? Cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Lo ofrecerá en expiación. Y esta frase, hermanos, viene de la palabra hebrea en singular, que es chatá. Y chatá puede referirse al pecado en sí o a una ofrenda por el pecado. Se puede referir al pecado en sí o a una ofrenda por el pecado. Y en este contexto se refiere a una ofrenda hecha a Dios para quitar la culpa o el castigo del pecado. O sea, chatá en este contexto se está refiriendo a una ofrenda hecha a Dios para quitar la culpa o el castigo del pecado. Es un claro tipo o sombra del verdadero sacrificio de Cristo por los pecados del mundo. De acuerdo con Levítico también, capítulo 16, versículo 15 y 16, hermanos, mira qué ordenó Dios al sumo sacerdote respecto al macho cabrío por Jehová. Versículo 15 y 16. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Perdón, salté el 15. Después degollará al macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará su sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio delante del propiciatorio. En la misma arca que estaba ahí, que
manifestaba la presencia de Dios. Estaban dos querubines cubriendo el arca y era la parte del propiciatorio, una tabla, y ahí mismo derramaba la sangre y caía en ese lugar. A mí se me hace asombroso esto, hermanos, porque si esto es un tipo de Cristo y el gran sumo sacerdote entraba a la presencia de Dios traspasando el velo, la Escritura dice que el velo se rasgó, y el gran sumo sacerdote que es Jesús, hermanos, entra a derramar su propia sangre como el macho cabrío. Antes va al desierto también a entregarse y ser devorado por las fieras, como dice el Evangelio, siendo tentado en todo, llevando el pecado también cautivo. Por eso dice el apóstol Pablo que él llevó cautiva la cautividad. Entonces el Señor viene siendo aquí, hermanos, el sumo sacerdote, el macho cabrío que es degollado y el otro que va al desierto también. Y esto es un claro tipo de la sombra, hermano, o una sombra, perdón, del verdadero sacrificio de Cristo por los pecados del mundo, por los pecados del mundo. Entonces, ¿cómo podemos ver aquí en el versículo 15 que Cristo está siendo un tipo de la obra expiatoria? ¿Dónde tú puedes percibir en el versículo 15 que Cristo es un tipo de esto? Dice, después degollará el macho cabrío en expiación por los pecados del pueblo, y se llevará la sangre detrás del velo, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio, delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas. A causa de las impurezas. Gloria a Dios, hermanos. De la palabra hebrea shachat, que significa sacrificar o golpear, se usaba, hermanos, esta palabra comúnmente para hacer referencia a los sacrificios de animales. Y en Isaías 53, que sabe que es uno de los textos que más nos gusta y usamos para el evangelismo, ve el versículo 7, Isaías 53, 7. Dice, angustiado y afligido no abrió su boca, y como un cordero fue llevado al matadero. Como un cordero fue llevado al matadero, como un animal. Y eso no tiene que darte miedo decirlo, como un animal. Como un animal es llevado. Y el Mesías sería como un cordero, hermanos, que es llevado al matadero. De la palabra hebrea tebach. Tebach. Entonces, el significado de shachat es sacrificar o golpear. Y tebach habla de llevar al cordero al matadero. Tebach. Y en el Nuevo Testamento, hermanos, el Señor Jesucristo claramente, lo hemos estudiado, que fue inmolado. Es llevado al matadero. Es asesinado para derramar su sangre para la expiación de los pecados. Mira Apocalipsis capítulo 5, versículo 6, y tenlos ahí como parte de tu concordancia para poder defender esta doctrina. Apocalipsis capítulo 5, versículo 6, dice, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, de pie, un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Vi a un cordero como inmolado. Y mira el versículo 9 de este mismo versículo, de este nuevo capítulo, perdón, Apocalipsis 5, 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre, ¿qué dice, hermanos? Nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Esto es fabuloso, la última porción, porque dice de toda lengua, pueblo y nación, y en particular el sacrificio era hecho en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel. Y aquí para ti, para mí, nosotros no somos judíos ni del pueblo de Israel. Nosotros somos el Israel espiritual, hermanos, gentiles, perdonados. Dice la Escritura que nosotros somos aquellos que no lo buscaban, aquellos que no lo querían, aquellos que lo ignoraban, aquellos que adoraban a sus diferentes dioses, y somos llevados a Él. Dice Jeremías y Ezequiel, ¿verdad? Que somos atraídos a Él de los lugares
a los cuales nos había echado con su ira, con su furor y con su indignación grande y santa, hermanos. Mira que dice también Apocalipsis capítulo 13. Bueno, el versículo 12 es importante del Apocalipsis 5:12. Dice que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza. Tengo que leer el 13 también. Y a todo lo creado que está sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza y la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén y amén. Y los 4 seres vivientes decían: amén y amén. Hay también algunas interpretaciones para los 4 seres vivientes y tenemos que ser cuidadosos. Mas podemos creer que sean los 4 evangelistas: Juan, Marcos, Lucas, Mateo, los 24 ancianos, las tribus de Israel y las iglesias, los apóstoles, perdón. Pero ese no es el tema hoy. Entonces el Mesías, hermanos, es un cordero llevado al matadero. Y en el Nuevo Testamento, hermanos, el Señor Jesucristo es así, el cordero. Él llevará la sangre para poder redimir los pecados del pueblo. Entonces, hermanos, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. En ese lugar santísimo moraba la presencia de Dios, y ahí ofrecía el sacrificio una vez al año. Este sacrificio era con sangre por los pecados del pueblo. Y es fabuloso ver cómo el escritor de Hebreos, hermanos, lo entiende a perfección. Son los hebreos y entienden todo esto a perfección, más que cualquier otra iglesia, podríamos decir, más que todos nosotros. Para ellos la figura del sumo sacerdote es perfectamente entendida, perfectamente. El sacrificio y todo esto es para ellos algo del día a día, hermanos. Y este escritor de Hebreos, que yo puedo creer que es Pablo, nos dice que habiendo derramado su sangre como sacrificio por el pecado, Cristo entró a la presencia de Dios en el cielo. Mira Hebreos capítulo 9, versículo 11 y 12. Es fabuloso, hermanos, ver cómo el sacerdote entraba a la presencia en donde estaba el arca y ahí hacía el sacrificio. Ahora el sacerdote es echado a un lado y ahora el sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, entra como el mismo sacerdote del Antiguo Testamento delante de la presencia de Dios, para presentar Él mismo como el macho cabrío y su sangre derramada como en el Antiguo Testamento. Hebreos 9, 11 y 12. Dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo nos ha hecho de manos, no hecho de manos, perdón, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y esto es increíble para nosotros, hermanos, cuando escuchamos eterna redención. A pesar de mí, hermanos, el perdón en el Antiguo Testamento anual en realidad redimía los pecados del pueblo infiel. El perdón para el pueblo de Dios, los que han en realidad creído, que se han arrepentido, que han nacido de nuevo, en realidad el perdón es para siempre, hermanos. Aunque la duda siempre existe, y si mañana peco y muero, en verdad el sacrificio es completo. La sangre que fue derramada, hermanos, ya no es de machos cabríos, sino ahora es del Hijo de Dios. Él mismo es el sumo sacerdote, el intercesor entre Dios y nosotros. Y el mismo que derrama su sangre, el mismo que entra una sola vez y para siempre. Él fue a la presencia de Dios y ahí se entregó como sacrificio, hermanos. Cuando Cristo murió, el velo del templo se rasgó y demostró que el camino había sido abierto por el perdón de su pueblo y su comunión con Dios sin más obstáculos. Es por eso que tú y yo nos podemos acercar al Señor
todo el tiempo, en cualquier lugar, a toda hora. Y es por eso que el Señor nos escucha. ¿Recuerdas lo que estudiamos acerca de la reconciliación? Es Dios reconciliado con nosotros por Cristo, y es el hombre reconciliado con Dios por Cristo Jesús. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 14. Que el Espíritu Santo hoy te ayude si tú tienes en duda esta doctrina de la salvación eterna, que no creo que en la congregación a todos nos ha quedado claro, mas sin embargo muchos siguen sufriendo un poco por ello. Dice el versículo 11 del capítulo 10, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. ¿Te das cuenta? Los sacerdotes están todos los días tratando de quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, y ahí en adelante, esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Es importante porque dice está sentado, porque los sacerdotes que ofrecían el sacrificio no se sentaban, y el sumo sacerdote se sentó coronado. Terminaron los sacrificios una vez y para siempre por la sangre del Cordero de Dios. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Versículo 14, porque con una sola ofrenda, con una sola, ¿qué ofrenda, hermanos? El Señor Jesucristo, su sangre, el sufrimiento, el abandono, los privilegios, abandonado por todos, hermanos. Si tú te preguntas por qué todos, estamos estudiando el domingo, lo abandonaron, porque es que el macho cabrío tenía que ser abandonado y yendo al desierto. Es impresionante, hermanos, porque con una sola ofrenda son perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. ¿Puede atestiguarte hoy el Espíritu Santo? Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y mira qué dice el versículo 17 acerca de 2 de Corintios 5 que estamos leyendo. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Ayer una persona que visitamos por la misericordia de Dios y le prediqué, me hizo una pregunta que es muy buena pregunta. Me dijo, pastor, ¿quiere decir que Cristo me perdona únicamente los pecados desde que estoy en Él y los pasados me los va a sacar en cara cuando esté enfrente? Y le dije, no, mi amado hermano, tus pecados de niño, de adolescente, de adulto, lo más oscuro de tu vida rebelde, todas las cosas más atroces que hayas hecho a lo largo de tu vida, aunque no eras creyente, el Señor Jesucristo pagó por ellos. Y no solo por ellos, sino por los de hoy, los de mañana y los de pasado y los de un año. Por todos los pecados. ¿Y sabes el gozo que entró en ese hombre? Descansó. Vivía con el temor de creer que Cristo únicamente perdonaba los pecados cuando él recibió el Evangelio y los pasados no. Pero no, hermanos. Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Hermanos, vean Jeremías capítulo 31, versículo 34, por favor. Dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y mira Jeremías capítulo 32, versículo 37, es texto de mi hermano Alfredo mío. Dice, he aquí que yo los reúno de todas las tierras a los cuales los eché con mi furor, y con mi enojo e indignación grande, y los haré volver a este lugar y los haré habitar seguramente. Me serán por pueblo, les seré a ellos por Dios. Y mira qué belleza que refuta por completo la doctrina de recibe a Cristo en tu corazón. Dice, y les daré un corazón, un nuevo corazón y un camino para que me teman perpetuamente
¿Y para qué quiero temerte perpetuamente? Porque si es con tu temor, tú te vas a apartar. Pero si yo te doy un camino para que me temas perpetuamente y para que tengas bien y tus hijos después de ellos, mira lo que dice adelante. Es porque vas a tener un pacto eterno que recibes por gracia. Y dice el Señor, no me volveré atrás de hacerles el bien y pondré mi temor en el corazón de ellos. La ley que estamos hablando. ¿Para qué? Para que no se aparten de mí. La seguridad de tu salvación y la mía no radica en mí, ni en ti, radica en Él. Él pone el temor en tu corazón y en el mío. Estudiamos el domingo como el gran pastor. Por eso dice, nada ni nadie los arrebatará de mi mano. ¿Por qué? Porque yo pondré mi temor para que no se aparten de mí. Nunca, 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 hermanos. Y dice el versículo 41, y me alegraré con ellos haciéndoles el bien. Y los plantaré en esta tierra en verdad, y de todo mi corazón y de toda mi alma, dice Dios. Entonces escucha esto, mi amado. Cuando Cristo murió, el velo del templo se rasgó, demostrando que el camino había sido abierto por el perdón de su pueblo y la comunión con Dios sin obstáculos. Tengo que indicar esto también, aunque no viene en el estudio. Esta doctrina es la que hace que muchos estén rabiosos, porque creen que enseñamos que entonces puedes vivir como te plazca porque Cristo ya pagó y murió. Insisto, aquel que vive haciendo lo suyo es porque sigue siendo su Señor. Pero aquel que como Pablo ha entendido que su vida ya no vale más y que no tiene otra cosa que hacer y que vale cero porque ahora tiene un dueño que lo manipula como bien quiere y hace lo que bien desea con él, son aquellos que pueden gloriarse en Jesucristo por su salvación. Es importante que no olvidemos, es un hilo muy delgado. Puedes cruzar al otro lado y caer en el libertinaje del exceso de gracia de muchas iglesias hoy en día. La gracia salvífica incluye gracia para obediencia, hermanos. No lo olviden, no lo olviden. Y si no obedezco, ok, es que está diciendo que aún no has creído y te has arrepentido. Es verdad. Pero vives, sí, tienes oportunidad, aún hay lugar. Bendito sea el Señor. Mira Mateo capítulo 27. Versículo 51 dice, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Recordemos, ¿para qué era el velo? Tony, para cubrir la presencia de Dios. ¿Qué pasa con los que cruzaban? El velo moría. El velo se rasgó, ¿para qué? Para que nos podamos acercar confiadamente al trono de la gracia y alcanzar misericordia y oportuno socorro por Cristo, hermanos. Es lo que ahora podemos hacer. Es lo que ahora podemos hacer. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 19, aportando a este texto de Mateo. Mira qué belleza. Dice, pues donde hay, versículo 18, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. No hay más ofrenda por el pecado. Hermanos, cuando nosotros pedimos perdón siendo ya justificados, no estamos pidiendo perdón para no dejar de ser salvos, o no estamos pidiendo perdón para ser más salvos. Estamos pidiendo perdón porque el Cordero es digno de que yo me arrepiente y manifieste mi arrepentimiento a Él. Pero creo que muchos aún piensan que piden perdón día con día para no perder su salvación o para poder obtenerla. No, hermanos, este texto refuta por completo esa mentalidad. Dice, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Y mira que dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, porque Mateo dice que se rasgó por la sangre de Jesucristo nada más, para entrar por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, su carne. Y teniendo un gran sumo, un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Versículo 23. Mantengamos
firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque fiel es el que prometió. Fiel es el que prometió. Mira qué relación tiene. Tengo que continuar aprovechando la vuelta. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y mira qué dice a continuación: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel se acerca. Ahora, ¿de dónde yo saco el que continúa en desobediencia, por mucha piedad que quiera aparentar, está en peligro de extinción? Mira que dice justamente a continuación el versículo 26. Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿te das cuenta? Si aquellos que reciben la palabra ven, probablemente no se han arrepentido y han creído en Cristo, sino que ya escucharon, pero aún les mueve el mundo y desean vivir como bien quieren. Si tú pecas voluntariamente, es una amenaza, hermanos. Es una amenaza santa y hermosa, no es condenatoria. Cristo no vino a condenar, sino vino a salvar. Es una amenaza que nos advierte: déjate. Y un versículo antes dice, el porción C: y tanto más cuando ves que el gran día se acerca. Levanta, el Señor ya viene. Despiértate. Despiértate. Leemos de nuevo el versículo 23. Mantén firme sin fluctuar la profesión de tu esperanza. Y vamos a 2 de Corintios 5 y te dice: embajador, ¡hey! Reacciona. Porque tenemos por entendido algo. Todos aquellos que pecan voluntariamente después de tener el conocimiento de la verdad, ya no hay más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Cómo podemos reconciliar estas dos doctrinas, hermanos, de la salvación por la sola gracia sin obras y las obras? Que los que son salvos por gracia, hermanos, van a retener con firmeza, van a asirse a su esperanza y van a luchar día con día para hacer lo que a aquel Dios le es agradable, hermanos. Eso es muy importante, muy importante. Y se trata de fe. Si te das cuenta, la Biblia, que es consecutiva y secuencial, y tú sigues leyendo estos textos, hermanos, pues te vas a encontrar con la fe. Con la fe. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Entonces, la palabra propiciatorio se traduce de la palabra hebrea caporet, con doble P y K. Caporet, que también puede ser traducida como el lugar de la propiciación. Y esta era la tapa que te mencionaba, era una tapa de oro, una tabla de oro de aproximadamente 45 pulgadas por 27 pulgadas. Y esta descansaba sobre el arca del pacto. Sobre el propiciatorio estaban esas dos esculturas de los querubines. ¿Recuerdas la figura que tienen sus alas? En muchas iglesias judaizantes todavía tienen eso. Cuando, hermanos, nuestro Jesús es todo lo que necesitamos. Kipa, talid, arca de la alianza, todo, hermanos. Todo. Y estos querubines estaban uno frente al otro y sus alas extendidas tocándose, como cubriendo el propiciatorio. Y se encontraba esta, hermanos, dentro del templo, en el lugar santísimo. Recuerda que en ese lugar se manifestaba la presencia de Dios. Y esto es una representación terrenal del mismo trono de Dios. Esta arca del pacto, el lugar santísimo, es una representación terrenal, hermanos. Mira Isaías 6, perdóname, versículo 1 y 3. Estaba yendo a otro lugar. Isaías 6, versículo 1 y 3. 6:1-3 dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, sus faldas llenaban el templo.
Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Amén. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, ay de mí. ¿Recuerdan qué quiere decir ay? Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Hermanos, era sobre el propiciatorio que Dios había prometido encontrarse con el pueblo suyo. Número 7:89, no vayan, pero es ahí en donde el Señor prometió encontrarse. Es ahí también donde se esparcía la sangre del sacrificio, hermanos, y donde se hacía la expiación por el pecado del pueblo, y donde se obtenía misericordia. Imagina esto, una vez al año, hermanos, solo el sumo sacerdote. En la Septuaginta, recuerda que es la traducción griega del Antiguo Testamento en hebreo. Es la Septuaginta y es la traducción griega del Antiguo Testamento en hebreo. Aquí aparece la palabra kaporet, hebrea, y se traduce con la palabra griega hilasterión. Y esta palabra hilasterión se refiere al lugar objeto de la propiciación. Pero ve esto. Ok, mira, la palabra kaporet se traduce de la palabra griega hilasterión. Hilasterión se refiere al lugar u objeto de la propiciación. ¿Ok? Pero la palabra hilasterios se aplica a Cristo en Romanos 3:25, hermanos. Mira, lee Romanos 3:25. Le ando fallando con la vista ya. Romanos 3:25. ¿Alguien quiere leerlo en voz alta fuertemente? ¿Nadie? A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en los pecados pasados. Amén. Escucha bien. La palabra kaporet se traduce de la palabra griega hilasterión. Y eso se refiere a un lugar u objeto de propiciación. ¿Ok? Pero la palabra hilasterios se aplica a Cristo en Romanos 3:25, cuando dice: a quien Dios puso como propiciación por medio, a quien Dios puso como propiciación, como el objeto, hermanos, el lugar o el objeto, por medio de la fe en su sangre. Quiere decir que la muerte de Cristo fue una propiciación en el sentido de que satisfizo las demandas de la justicia divina e hizo posible que un Dios justo mostrara misericordia hacia los pecadores sin comprometer su justicia. Entonces la sangre del macho cabrío que se esparcía sobre el propiciatorio, hermanos, en el templo terrenal, era un tipo o sombra de la sangre de Cristo que fue derramada para reconciliar a su pueblo y darnos acceso a la presencia de Dios en el cielo, hermanos. Hay una palabra importante también aquí, es la palabra purificará. Y esta palabra purificar, hermanos, viene de la palabra hebrea kiper o kipur. Kiper o kipur. Y es la forma verbal de kafar. Y esta palabra kafar denota purgar o hacer propiciación o reconciliación. Y dice Hebreos, capítulo 10, versículo 4. La sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es obvio, hermanos, que este sacrificio que se repetía año tras año era solo un tipo o sombra de sacrificio que sería hecho por Cristo una sola vez y para siempre, hermanos. Una sola vez y para siempre. Por eso podríamos, hermanos, estar seguros
de que en realidad estos dos machos cabríos son un tipo de Cristo, hermanos, de Jesús. Y me gustaría que leyéramos un texto más para despedirnos por hoy, hermanos, e ir a predicar el Evangelio. Pensé que los traía acá colgados. Está en el libro de Hebreos. Capítulo 10. Es que íbamos a adelantar, pero dejaré pendiente mejor el macho cabrío por Azazel para hoy terminar. El macho cabrío por Jehová. Hebreos capítulo 10, versículo 20. Versículo 21. Dice: y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre, con fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Vamos a leerlo otra vez. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre. ¿Qué puede decirte el Señor con esto? Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Gloria a Dios. Y lavados los cuerpos con agua pura. Y volvemos a leer el versículo 23. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Hermanos, el macho cabrío por Jehová cumplió su objetivo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahora estos sacrificios no son repetidos, es una sola vez y para siempre. Ahora el punto importante es: ¿qué tanta certeza, qué tanta seguridad tienes tú para poderte acercar al lugar santo, a pedir, a clamar a Dios por ayuda? Cuando leemos Romanos, el apóstol Pablo está dando una pregunta que reta. Dice: si Dios no escatimó a su Hijo, sino que lo dio a todos nosotros, podríamos incluir para redención, como propiciación, para ser aplastado con toda su santa y justa ira. Y dice: ¿qué otra cosa no te dará? ¿Qué otra cosa no te dará? ¿Qué otra cosa no te dará? Y me lleno de gozo poder recordar estas cosas, hermanos. Bendito sea el Señor. Vamos a leer por último Hebreos capítulo 4, versículo 15. Y aunque estoy yéndome al lado, más al lado nuestro que al lado del Señor Jesucristo, es necesario que hoy podamos recordar esto. 4:14 dice: para la gloria de Dios y para tu alma, por tanto, hermanos, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, fue a la presencia de Dios, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, de nuestros errores, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él entiende tus caídas, entiende tus debilidades, entiende tus flaquezas, pero es el gran sumo sacerdote. ¿Ok? Por eso dice el versículo 16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Oremos al Señor.